En Royal Blood, antaño considerado el máximo símbolo de honor, poder y orgullo, se ha convertido ahora en el centro de uno de los escándalos más impactantes de la historia de la monarquía británica. Todo comenzó con un resultado de una prueba de ADN confirmado hace solo unos días. Uno que ha sacudido los cimientos de lo que la gente creía sobre el príncipe Andrés cuando el Palacio de Buckingham finalmente se vio obligado a hablar. Su llamado comunicado final no fue solo un intento de silenciar rumores. Fue una clara señal de que la verdadera tormenta apenas había comenzado. Durante décadas, el nombre del príncipe Andrés ha estado rodeado de controversia, pero nunca antes el público había presenciado una revelación capaz de sacudir a la familia real hasta sus cimientos. La confirmación del ADN no solo empaña su reputación personal, plantea serias preguntas sobre la honestidad, sobre las relaciones dentro de la Casa Real e incluso sobre la legitimidad misma de la sangre real. Ahora, bajo los cegadores flashes de las cámaras y la mirada atenta de millones de personas en todo el mundo, la monarquía británica se ve obligada a enfrentarse a una verdad que ha tratado de enterrar durante demasiado tiempo. Y el comunicado final emitido por el Palacio no parece cerrar este escándalo en absoluto. Se siente más como el comienzo de un capítulo nuevo, más oscuro, más explosivo y profundamente misterioso. El aire alrededor del Palacio de Buckingham era pesado por la tensión. Mientras las nubes grises se cernían sobre Londres, las multitudes se reunían tras las puertas, sus susurros llevados por el viento. Durante días, la nación había estado consumida por una pregunta que nadie dentro del palacio se atrevía a responder. Cuando se confirmaron los resultados del ADN, todo cambió. La verdad ya no era un rumor susurrado en salones secretos, sino una revelación que sacudió a la Casa Real hasta sus cimientos. Los reporteros llenaron el patio, las cámaras destellaban, mientras el silencio se apoderaba del lugar antes del anuncio largamente esperado. Detrás de los grandes muros, la familia real se preparaba para el momento que ya no podían evitar. El palacio estaba a punto de publicar un comunicado final que lo cambiaría todo. El susurro que no moriría. Comenzó con un susurro, débil y casi olvidado, del tipo que se desliza por los pasillos cuando el mundo se ha calmado. Dentro de las antiguas paredes del Palacio de Buckingham, donde los secretos se guardan tras cortinas de seda y siglos de tradición, alguien pronunció un nombre que no se había pronunciado en años. El susurro contenía una afirmación demasiado descabellada para creerla, pero demasiado peligrosa para ignorarla. Alguien en algún lugar dijo que había otro niño, un niño ligado no al escándalo o al rumor, sino a la línea de sangre real en sí misma. Al principio fue fácil de descartar. Los informantes del palacio estaban acostumbrados a los chismes cada pocos meses. Alguna nueva exclusiva aparecería en un tabloide. Historias de aventuras secretas, cartas ocultas y herederos ilegítimos. El equipo de prensa real se había vuelto hábil en extinguir incendios antes de que se propagaran. Pero esta vez, algo era diferente. El rumor se negaba a morir. No provenía de los habituales rincones sensacionalistas de los medios de comunicación, sino de círculos privados, susurros entre el personal, menciones silenciosas en eventos benéficos y llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando se hacían preguntas. Luego llegó el sobre. Llegó sin previo aviso, entregado a mano en el palacio por un mensajero desconocido en una lluviosa mañana de martes. Sin nombre del remitente, sin sello oficial,
Solo un simple sobre marrón dirigido a la oficina privada. Dentro había una fotografía descolorida de una joven con llamativos ojos azules, un mechón de cabello castaño claro atado cuidadosamente con una cinta, y una sola hoja de papel con 7 palabras escalofriantes. «Sabes quién soy. El ADN lo probará». Ese fue el momento en que todo cambió. La nota se pasó silenciosamente de un funcionario a otro hasta que llegó a manos del secretario privado. En cuestión de horas, el palacio estaba en silencio alboroto. Se convocaron reuniones en salas secretas. Los asesores debatieron si responder o ignorarlo por completo. Pero en el fondo, todos sabían que esta no era una carta que podían permitirse pasar por alto. En los días siguientes, se intentó rastrear al remitente. El mensajero había desaparecido. La fotografía fue examinada por expertos en seguridad que confirmaron que no era una falsificación digital. El mechón de cabello fue analizado para verificar su autenticidad. Cada descubrimiento conducía a más preguntas. ¿Quién era la mujer de la foto? ¿Cuántos años tenía? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si realmente estuviera conectada con el duque de York? Cuando los periodistas se enteraron de la inusual actividad del palacio, comenzaron a filtrarse historias. Al principio, eran pequeñas. Un susurro en una columna de chismes. Un tuit de un observador real. Luego, los medios más grandes comenzaron a hacer preguntas. Al final de la semana, todas las redacciones de Londres perseguían el mismo titular. Algo estaba sucediendo dentro del palacio. Algo que los miembros de la realeza querían desesperadamente contener. A puerta cerrada, se decía que el propio príncipe Andrés había reaccionado con silenciosa incredulidad. «Es absurdo», le dijo a un ayudante, paseando por sus aposentos privados. «Alguien está tratando de crear problemas de nuevo». Sin embargo, los más cercanos a él notaron algo más. Un atisbo de inquietud en su voz, como si un recuerdo enterrado durante mucho tiempo comenzara a surgir. Afuera, el susurro se había convertido en un rugido. El mundo estaba empezando a hacer preguntas que el palacio ya no podía silenciar. Y en algún lugar en las sombras de esa creciente tormenta, la verdad esperaba, paciente, innegable y lista para cambiarlo todo. La carta llega. La mañana comenzó como cualquier otra dentro de los muros del Palacio de Buckingham, precisa, ordenada y llena de tradición. El personal se movía silenciosamente por los pasillos de mármol, los mensajeros entregaban documentos sellados y los guardias vigilaban bajo el cielo gris de Londres. Sin embargo, escondido entre la correspondencia rutinaria del día, había un solo sobre destinado a cambiar la historia real. Llegó sin fanfarrias, pequeño, humedecido por la lluvia y dirigido simplemente al secretario privado. Sin remitente, sin sello, sin marca de origen. Para el observador casual, parecía ordinario, tal vez incluso extraviado. Pero cuando el empleado del palacio lo ingresó en el registro oficial, la inquietud se insinuó. El remitente era ilocalizable, el mensajero no identificado y la letra desconocida. Cuando el sobre llegó al escritorio del secretario privado, vaciló. El papel se sentía más pesado de lo habitual, la escritura deliberada y extrañamente íntima. Con cuidadosa precisión, rompió el sello. Dentro había 3 elementos, cada uno más inquietante que el anterior. El primero era una foto antigua. Un joven príncipe Andrés y uniforme naval, con el brazo alrededor de una mujer sonriente que nadie reconocía. Detrás de ellos,
El sol se ponía sobre la cubierta de un barco, bañando la escena en una neblina dorada. El segundo era un solo mechón de cabello castaño claro atado con una cinta de seda descolorida y sellado en un vial de vidrio. Y en el fondo del sobre había una hoja de papel doblada con solo 4 palabras escalofriantes. Sabes la verdad, sin nombre, sin solicitud, solo una acusación en tinta. El secretario privado convocó a 2 asesores principales. Juntos examinaron la fotografía en silencio antes de guardarla bajo llave. El sobre fue marcado como correspondencia confidencial y restringido a un puñado de funcionarios del palacio. Al mediodía, los susurros ya habían comenzado en el ala oeste. Se convocó una reunión discreta. Puertas cerradas, persianas bajadas, los asesores debatieron todas las posibilidades: chantaje, fabricación, trampa política. Sin embargo, ninguno pudo ignorar la única posibilidad que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si fuera real? Las líneas telefónicas zumbaban con urgencia. Se alertó a los abogados y se contactó con la seguridad interna. Cada movimiento fue documentado, cada palabra medida. En algún lugar en el fondo, a los ayudantes personales de la reina se les informó de una preocupación privada en desarrollo con respecto al duque de York. Se dieron órdenes de mantener el silencio. A medida que la tarde se desvanecía en un frío crepúsculo londinense, las investigaciones comenzaron en secreto. Se revisaron los registros de seguridad, se interrogó a los mensajeros y se revisó la vigilancia. Sin embargo, no apareció nada. El sobre no tenía rastro, ni huellas dactilares, ni origen. Era como si se hubiera manifestado desde las propias sombras. Afuera, los turistas seguían tomando fotos. Los guardias seguían marchando al ritmo, y la ciudad seguía adelante sin darse cuenta. Pero dentro del palacio de Buckingham, la calma se había fracturado. Ese sobre sin marcar había perforado la ilusión de control y susurrado una verdad que la monarquía ya no podía contener. La carta había llegado, y con ella el primer temblor de una tormenta que pronto sacudiría el mundo real hasta sus cimientos, el amor olvidado. Mucho antes de los titulares y la controversia, había una historia silenciosa que se había deslizado por las grietas de la historia. Una historia de juventud, de afecto fugaz y de decisiones tomadas a la sombra del deber. Cuando los periodistas comenzaron a indagar en el pasado del príncipe Andrés, juntando fragmentos de fotografías antiguas y susurros enterrados durante mucho tiempo, tropezaron con un nombre casi borrado por el tiempo. Pertenecía a una mujer que nunca debió estar al lado de un príncipe. A principios de la década de 1980, cuando el duque de York sirvió como oficial naval, estuvo destinado en el extranjero para ejercicios de entrenamiento que lo llevaron a través del Mediterráneo. Aquellos que sirvieron con él recuerdan ese tiempo como uno de libertad y encanto, cuando el joven príncipe era más marinero que miembro de la realeza, riendo con los tripulantes y sacudiéndose el peso de la vida palaciega. Fue durante uno de esos meses, bañados por el sol en Gibraltar, dicen, que la conoció. Una mujer local, con una gracia silenciosa y una sonrisa que parecía desarmar incluso a los más cautelosos entre ellos. No era una socialité, ni una figura de linaje noble. Trabajaba a tiempo parcial en un pequeño café cerca del puerto naval, sirviendo té y notas escritas a mano a los oficiales que pasaban. Su primer encuentro
Según un amigo, sucedió por accidente. Había dejado un diario en el mostrador y ella se lo había devuelto con una risa educada. A partir de ese momento, los dos se volvieron inseparables, escapándose durante las horas libres para compartir conversaciones que se extendían hasta la noche. Los amigos de esos días todavía recuerdan lo diferente que parecía, más ligero, más libre, sin reservas. Ella lo hacía reír de una manera que nadie más podía. Uno de sus compañeros navales le dijo a un reportero años después: no se trataba de títulos o expectativas, eran solo dos personas tratando de ser normales. Pero en el mundo del que venían, lo normal nunca fue posible. Se intercambiaron cartas escritas a mano cuando su barco se trasladó a otro puerto. Se hicieron promesas, aunque en voz baja y sin certeza. El deber llamaba y las obligaciones reales nunca perdonaban. En cuestión de meses, la distancia se convirtió en silencio. Las cartas cesaron. La mujer, desconsolada e insegura, desapareció de la vida pública poco después. Los que la conocían dijeron que se mudó al sur de Francia, llevándose consigo solo recuerdos. Y como se revelaría más tarde, algo mucho más duradero. Pasaron los años, el mundo real siguió adelante, envuelto en ceremonias y escándalos por igual. La mujer vivió en silencio, criando a una hija que heredó sus ojos e inconscientemente sus preguntas sin respuesta. Les dijo a sus amigos que el padre de su hija había usado una vez un uniforme, que era amable e importante, pero que nunca podría ser parte de sus vidas. Para proteger a su hija, enterró la verdad bajo el silencio. Pero los secretos tienen una manera de esperar su momento. Décadas más tarde, esa misma hija descubriría fragmentos del pasado. Una fotografía guardada en un cajón, algunas cartas descoloridas firmadas con iniciales que no entendía, y una historia que parecía demasiado imposible para ser una coincidencia. Con el tiempo y la creciente confianza de la edad adulta, comenzó a preguntarse si su sangre llevaba un rastro de realeza. Y así, lo que comenzó como una fugaz historia de amor olvidada por la historia, estaba a punto de resurgir como una revelación lo suficientemente poderosa como para sacudir un reino. El pasado, al parecer, nunca se había ido del todo. Simplemente había estado esperando a ser encontrado. Pánico tras los muros del palacio. El aire dentro del palacio de Buckingham era pesado, denso de miedo y el peso de los secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. La misteriosa carta ya había sacudido los aposentos reales, pero ahora esas ondas de inquietud se habían convertido en olas torrenciales, amenazando con arrastrar a la monarquía a la crisis. Tras las puertas doradas de las oficinas privadas, los asesores más confiables de la reina se reunieron alrededor de una larga mesa pulida, sus rostros pálidos bajo el resplandor de las arañas. Lo que había comenzado como un asunto personal era ahora una emergencia en toda regla que podría fracturar la imagen real más allá de toda reparación. Fuera de las puertas del palacio, la prensa daba vueltas como halcones. Cada hora traía nuevos rumores. Los periodistas susurraban sobre pruebas de ADN y verdades ocultas, mientras que los tabloides se apresuraban a redactar titulares explosivos. En el interior, los teléfonos no dejaban de sonar. Los funcionarios de relaciones públicas hablaban en tonos urgentes, elaborando declaraciones que tal vez nunca se utilizarían. Los abogados revisaron los acuerdos de confidencialidad que de repente parecían frágiles. Cada palabra fue medida, cada paso cauteloso. El príncipe Andrés se había retirado de la vista.
Una vez rodeado de personal y visitantes, sus aposentos estaban ahora sellados, su presencia reducida a la sombra en el silencio. Algunos ayudantes afirmaron que estaba furioso, llamando a las acusaciones ficción, inventadas para llamar la atención. Otros lo describieron como pálido e inquieto, caminando durante horas, incapaz de escapar de la pregunta que pendía sobre todo. ¿Y si los susurros fueran ciertos? Los asesores discutieron hasta altas horas de la noche. Un grupo exigió transparencia, creyendo que el palacio debería adelantarse a la historia antes de que se saliera de control. «Es mejor enfrentar la tormenta que fingir que no viene», instó un ayudante principal. Pero otros insistieron en que el silencio siempre había sido la mejor defensa de la monarquía. «Una vez que abres esa puerta», advirtió uno, «nunca podrás volver a cerrarla». Los argumentos se volvieron más agudos hasta que intervino el secretario privado de la reina. Su instrucción fue definitiva. No se diría nada públicamente hasta que el equipo legal real completara su revisión. La postura oficial seguiría siendo sin comentarios, pero la mayor preocupación era la propia reina. Su salud había sido delicada durante meses y los médicos instaron a la calma. Sin embargo, la verdad no podía ocultársele para siempre. Cuando finalmente se le informó, los presentes dijeron que se sentó en silencio, el papel temblando ligeramente en su mano. «¿Es cierto?», preguntó suavemente. Nadie se atrevió a responder. Cuando la oscuridad cayó sobre el palacio, sus muros parecieron cerrarse. El personal se movía en silencio, con el rostro tenso, cada palabra pesada antes de ser pronunciada. Sabían que un comentario fuera de lugar, una fuga descuidada, podría encender un escándalo fuera de control. Lo que había comenzado como un rumor era ahora una amenaza existencial. Ya no se trataba de proteger la reputación de un hombre. Se trataba de salvaguardar la propia monarquía. Por primera vez en la memoria viva, el Palacio de Buckingham ya no era el dueño de su propia historia, y todos los que estaban dentro sabían que la verdad estaba llegando. Estuvieran preparados o no, la revelación del ADN. Cuando la verdad finalmente salió a la superficie, no llegó con truenos ni fanfarrias, sino con una certeza silenciosa con la que nadie podía discutir. La prueba de ADN, la única prueba que el palacio esperaba que nunca viera la luz del día, ahora estaba completa. Los resultados, sellados en un sobre sin marcar, fueron entregados en una reunión privada celebrada en lo profundo del Palacio de Buckingham. Solo 5 personas estuvieron presentes cuando se abrió: el asesor legal real, 2 ayudantes principales, un representante del laboratorio y el propio príncipe Andrés. En el momento en que se desplegó el papel, el aire en la habitación cambió. Ahí estaba, impreso en blanco y negro, una coincidencia del 97%. Ninguna especulación, ningún rumor, ninguna negación podía deshacer lo que la ciencia había revelado. Durante un largo momento, nadie habló. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil tic-tac del reloj sobre la chimenea. El príncipe Andrés miró el documento como si estuviera escrito en un idioma que no podía entender. Su rostro palideció. El asesor legal, un hombre conocido por su compostura, exhaló lentamente y cerró los ojos. «Es concluyente», dijo por fin. La noticia de los resultados se extendió rápidamente por los pasillos superiores del palacio. Los miembros del personal, que una vez susurraron teorías, ahora se movían en silencio. Los pocos que sabían la verdad juraron guardar el secreto. Sin embargo,
De alguna manera la historia comenzó a filtrarse. En 24 horas, fragmentos de información llegaron a los periodistas. Un informante confiable insinuó que el palacio estaba verificando evidencia biológica confidencial. Por la mañana, las cadenas de televisión estaban transmitiendo el titular: prueba de ADN real bajo revisión. Fuera de las puertas del palacio, las cámaras comenzaron a reunirse. Los reporteros gritaban preguntas que quedaron sin respuesta. En línea, la especulación se volvió salvaje. Algunos afirmaron que la presunta hija exigía el reconocimiento formal. Otros insistieron en que una conferencia de prensa era inminente. El palacio, atrapado entre el miedo y el deber, se apresuró a contener la narrativa. Pero no había forma de detener la tormenta. Ahora, la verdad una vez liberada se mueve más rápido de lo que el silencio puede atraparla. A puerta cerrada, el círculo íntimo de la reina se reunió para decidir el siguiente paso. ¿Deberían reconocerse los resultados o deberían desaparecer silenciosamente en un cajón cerrado con llave para nunca más ser mencionados? Los asesores advirtieron que cualquier encubrimiento eventualmente colapsaría bajo la presión pública. La verdad, después de todo, tenía pruebas científicas detrás. Innegable, rastreable y ahora peligrosamente cerca de filtrarse por completo. A medida que pasaban las horas, el príncipe Andrés se aislaba cada vez más. Los amigos lo describieron como retraído, caminando sin cesar, murmurando que debía haber habido un error. Sin embargo, en el fondo, incluso él parecía saber que la verdad era inamovible. Uno no puede razonar con el ADN, uno no puede apelar al linaje, al título o al privilegio cuando se enfrenta a las implacables matemáticas de la ascendencia. A altas horas de la noche, la reina finalmente fue informada. El documento fue colocado ante ella en una bandeja de plata. Lo leyó lentamente, su expresión ilegible. Cuando terminó, simplemente volvió a colocar el papel y susurró: «Entonces, debemos hacer lo que es correcto». Afuera, las luces del palacio brillaban débilmente contra la niebla de Londres. Dentro, la historia había cambiado una vez más. Un secreto enterrado durante décadas ya no era un susurro, ya no era un rumor o un escándalo. Era un hecho. Y a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. La tormenta mediática, cuando finalmente estalló la noticia, se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, todas las cadenas de televisión, periódicos y plataformas digitales de todo el mundo tenían solo una historia dominando los titulares: la revelación confirmada del ADN que vinculaba al príncipe Andrés con una mujer cuyo nombre había estado oculto durante décadas. El palacio de Buckingham aún no se había pronunciado, pero no importaba. El silencio mismo se convirtió en el sonido más fuerte de todos. Fuera de las puertas del palacio, la escena era un caos. Reporteros de todos los continentes estaban hombro con hombro bajo el cielo gris de Londres. Sus micrófonos se levantaban hacia la entrada dorada como si esperaran que alguien, cualquiera, emergiera. Los helicópteros sobrevolaban y el parpadeo rítmico de las luces de las cámaras convirtió la fachada del palacio en un mosaico parpadeante de especulación e incredulidad. Incluso los guardias reales, estoicos como siempre, parecían incómodos bajo el peso de la atención mundial. Todas las principales cadenas interrumpieron la programación habitual para transmitir noticias de última hora. ADN real confirmado. Los presentadores de programas de entrevistas analizaron cada palabra del informe filtrado.
Las imágenes de archivo de los años navales del príncipe Andrés se reprodujeron en bucle. Resurgieron fotografías granuladas de sus viajes, que lo mostraban junto a mujeres no identificadas, cuyos rostros ahora se estudiaban fotograma a fotograma. Y en las redes sociales aparecieron millones de publicaciones en cuestión de horas. Algunos llenos de indignación, otros con simpatía, pero todos cautivados por la misma pregunta. ¿Cómo pudo un secreto de esta magnitud permanecer enterrado durante tanto tiempo? Los corresponsales reales se apresuraron a recopilar declaraciones, pero el palacio permaneció en silencio. Los oficiales de prensa rechazaron llamadas, y los correos electrónicos oficiales fueron devueltos con respuestas automatizadas. Ese silencio alimentó el frenesí. Sin claridad, la especulación se convirtió en un hecho. Los foros en línea estallaron con teorías de conspiración, afirmaciones de encubrimientos, testigos silenciados y acuerdos de décadas de antigüedad. Otros insistieron en que la reina lo había sabido todo el tiempo y había optado por proteger la institución en lugar de la verdad. Dentro de las redacciones, los editores debatieron la ética mientras perseguían las calificaciones. Todos los periódicos querían la primera exclusiva, la prueba definitiva. Los reporteros comenzaron a rastrear la historia de vida de la hija, buscando en los registros escolares, los viejos vecinos y las entrevistas olvidadas. En 24 horas, su nombre estaba en todas partes. Había pasado de la oscuridad al centro de una tormenta que no mostraba piedad. En el Parlamento, incluso los políticos comenzaron a comentar. Algunos argumentaron que la monarquía necesitaba modernizarse y enfrentar la responsabilidad. Otros defendieron el derecho a la privacidad de la familia. Las encuestas de opinión reflejaron la división. Por primera vez en años, la confianza pública en la monarquía había disminuido drásticamente. La institución que una vez pareció intocable, ahora temblaba bajo el escrutinio. En cafeterías, salas de estar y pubs, la misma conversación resonaba en toda la nación. Si ocultaron esto, preguntaron, ¿qué más han ocultado? Generaciones que habían crecido venerando la corona, ahora cuestionan la base misma de su autoridad. La revelación no se trataba simplemente de un niño o un resultado de una prueba. Se trataba de la frágil relación entre la tradición y la verdad en un mundo que ya no se inclinaba ante el silencio. Al caer la noche, las luces del palacio brillaron débilmente detrás de las cortinas cerradas. Los reporteros permanecieron afuera, sin querer abandonar sus puestos. En algún lugar dentro de esos muros, los asesores discutieron y los teléfonos sonaron sin respuesta. El mundo estaba esperando una declaración, una explicación, cualquier cosa que pudiera restaurar la dignidad que se había perdido. Pero el palacio no dio ninguna. Por primera vez en la memoria viva, el silencio de la familia real se sintió como una rendición. La historia ya no era suya para controlarla. La verdad, una vez oculta tras las puertas doradas, ahora pertenece al pueblo, y exigieron saberlo todo. La declaración final. Durante casi una semana, el mundo había esperado. Cada hora traía nuevos titulares, nuevas teorías y nuevas preguntas que el palacio se negaba a responder. Pero cuando el reloj marcó el mediodía de un jueves gris, todo cambió. Los medios de comunicación de todo el mundo interrumpieron las transmisiones cuando apareció un aviso oficial en las puertas del Palacio de Buckingham. Una rueda de prensa de emergencia tendrá lugar a las 3:00. El mensaje fue corto, pero su significado fue claro. El silencio finalmente se había roto.
Cuando los reporteros se reunieron en la sala de prensa del palacio, el aire estaba cargado de tensión. Las cámaras bordeaban las paredes. Los micrófonos apuntaban como flechas hacia un solo podio cubierto con el escudo real. El murmullo de conversaciones susurradas llenó la sala mientras los periodistas de todos los medios importantes se empujaban por el espacio. Algunos creían que el palacio negaría todo y otros esperaban una disculpa. Pero nadie sabía exactamente qué se diría, solo que lo que viniera después resonaría durante generaciones. Afuera, miles de personas se reunieron cerca de las puertas, turistas mezclados con manifestantes, partidarios reales con escépticos. Se instalaron pantallas en todo Londres para transmitir el evento en vivo. Incluso aquellos en casa dejaron lo que estaban haciendo, atraídos por la historia que se desarrollaba. Esto no fue solo una declaración. Era la monarquía enfrentando al mundo moderno en tiempo real. A las 3:00 en punto, las puertas se abrieron y una portavoz principal dio un paso adelante. Vestida de gris oscuro, con expresión solemne, ajustó el micrófono. La sala quedó en silencio. Cada lente se acercó. Su voz tembló ligeramente cuando comenzó. Después de una revisión exhaustiva y una consulta con expertos independientes, la Casa Real confirma que los hallazgos recientes de ADN son precisos. Estos resultados establecen una conexión biológica entre Su Alteza Real, el Príncipe Andrés, Duque de York, y el individuo previamente identificado en informes recientes. Un silencio cayó sobre la multitud. Ella continuó leyendo cuidadosamente cada palabra. El duque reconoce los hallazgos y expresa su profundo pesar de que este asunto permaneciera sin resolver durante tanto tiempo. La familia real reconoce el dolor causado por años de especulación y silencio y extiende su apoyo al individuo afectado. Sin pausas dramáticas, sin adornos, solo calma precisión, el peso de cada frase presionado contra el aire quieto. La monarquía sigue comprometida con la transparencia, la integridad y los valores de servicio que definen su legado. Ella dijo: «Pedimos que a todas las partes se les conceda privacidad mientras la familia busca abordar este asunto con dignidad». Y luego, casi tan repentinamente como comenzó, terminó. Se alejó, dejando la sala en un silencio atónito. Durante un minuto completo, nadie se movió. Entonces la sala estalló con preguntas gritadas a la vez, destellos que estallaban como rayos. Pero la portavoz ya se había ido. No habría seguimiento, ni aclaración. La declaración fue definitiva en todo el mundo. Las reacciones llegaron a raudales. Algunos elogiaron al palacio por finalmente decir la verdad. Otros lo acusaron de sincronización calculada y años de ocultamiento. Los comentaristas lo llamaron la admisión real más significativa del siglo. Fuera de las puertas, algunas personas lloraron, mientras que otras simplemente miraban, luchando por creer lo que acababan de escuchar. Dentro del palacio, la reina se sentó en silencio, con la televisión aún brillando suavemente en el fondo. Por primera vez en su reinado, había permitido que la verdad tuviera prioridad sobre la preservación. La corona había sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos. Pero esto fue diferente. Fue el momento en que la monarquía entró en la era moderna. Humilde, expuesta, pero extrañamente humana. Las palabras fueron pocas, pero su impacto fue eterno. La verdad salió a la luz y la era del silencio había terminado. La hija habla durante la mayor parte de su vida. Había existido silenciosamente,
escondida del ruido de los asuntos rurales y del escrutinio público. Su mundo era pequeño y estable, una casa modesta, un círculo cercano de amigos, el recuerdo de una madre que una vez habló de un hombre en uniforme con ojos amables y una promesa que nunca se hizo realidad. Había crecido con historias que parecían cuentos de hadas, del tipo que termina antes de que se revele la verdad. Pero ahora, después de décadas de incertidumbre, el cuento de hadas se había convertido en un titular. El mundo finalmente conocía su nombre. Cuando apareció para su primera entrevista televisada, el mundo se detuvo a escuchar. El escenario era simple. Un estudio con luz suave, colores apagados y la presencia tranquila de una mujer que había pasado su vida llevando una verdad que nadie quería escuchar. No llevaba joyas ni ropa de diseñador, solo un pequeño colgante que había pertenecido a su madre. El entrevistador comenzó preguntando suavemente sobre su infancia. La primera vez que sospechó que podría estar conectada con la familia real en los años de silencio que siguieron. Habló en voz baja, pero su voz transmitía fuerza. Mi madre nunca quiso un escándalo, dijo. Solo quería que supiera quién era. Me dijo que un día la verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, debería recibirla con gracia, no con ira. Hubo una pausa, del tipo que llena una habitación de emoción antes de que puedan llegar las palabras. Escribí cartas, continuó, a oficinas, a organizaciones benéficas, a cualquiera que pudiera escuchar. Ninguna fue respondida. Empecé a creer que estaba persiguiendo fantasmas. Durante años había sido rechazada, su historia etiquetada como fantasía. Pero los resultados del ADN habían cambiado todo. Lo que una vez sonó como imaginación, ahora era ciencia innegable. La mujer que había pasado toda su vida siendo ignorada, finalmente estaba parada en el centro de la historia. Y sin embargo, no había amargura en su tono, solo paz. No quiero un título, dijo. No quiero riqueza ni reconocimiento de la manera que la gente espera. Solo quiero que la verdad se mantenga firme por mi madre, por mí misma y por aquellos que me creyeron cuando nadie más lo hizo. Sus palabras tocaron una fibra sensible que ni siquiera el palacio pudo silenciar. En toda la nación, los espectadores se sintieron inesperadamente conmovidos. Su compostura desarmó a los cínicos y su humildad suavizó a un público endurecido durante mucho tiempo por los escándalos reales. Por un momento, ella no fue un titular, no una controversia. Era una hija hablando desde el corazón sobre la pérdida, la identidad y el dolor silencioso de no ser vista. Mientras hablaba del perdón, su voz tembló ligeramente. No culpo a nadie, dijo. Todos hacemos lo que debemos para proteger a los que amamos, pero la verdad tiene su propio tiempo, y cuando llega, libera a todos. Cuando terminó la entrevista, el presentador le dio las gracias y ella sonrió. Una pequeña sonrisa genuina que pareció levantar el peso de los años. Los comentaristas externos lo llaman el momento más humano en la historia real. Por primera vez en mucho tiempo, la historia ya no se trataba de poder o escándalo. Se trataba de curación. Y en ese momento tranquilo y desprevenido, la mujer una vez oculta en las sombras se convirtió en la voz que le recordó al mundo que incluso en las historias reales, la verdad todavía tiene un latido. La corona y las consecuencias. En los días que siguieron a la declaración oficial en la entrevista de la hija,
Una extraña tranquilidad se instaló sobre la nación. No la tranquilidad de la paz, sino el tipo que llega después de que ha pasado una tormenta. Y todo el mundo se queda contando lo que queda. El palacio de Buckingham, durante mucho tiempo acostumbrado a ser el centro de la ceremonia y el control, ahora se mantuvo humilde bajo el peso de una nueva realidad. El escándalo no había destruido la monarquía, pero la había cambiado para siempre. Dentro de los muros del palacio, la atmósfera era diferente. Las reuniones, una vez llenas de protocolo y cortesía, ahora llevaban matices de inquietud. Los asesores hablaron en tonos medidos, eligiendo sus palabras con cuidado quirúrgico. Las discusiones susurradas sobre la reforma y la modernización comenzaron a circular entre los cortesanos de alto nivel. Por primera vez en generaciones, la idea de la responsabilidad real no era un tabú, era una necesidad. La decisión de la reina de enfrentar la verdad, en lugar de ocultarla, había dividido la opinión incluso dentro de su propia familia. Algunos elogiaron su coraje, llamándolo un acto de gracia y claridad moral que reafirmó su legado como una monarca que sirvió por encima de sí misma. Otros lo vieron como peligroso, creyendo que en el momento en que la corona se inclinó ante el juicio público, su misterio, su poder comenzó a erosionarse. Sin embargo, en la tranquilidad de su estudio privado, la reina supuestamente le dijo a un ayudante: «Nunca se trató de la imagen. Se trataba de hacer lo correcto ante Dios y la historia». Esas palabras, aunque nunca se dijeron públicamente, definieron el espíritu del momento. En las semanas siguientes, comenzaron a tomar forma reformas silenciosas. El palacio introdujo nuevos protocolos para verificar las reclamaciones de linaje, un procedimiento conocido internamente como verificación de herencia. Los historiadores y asesores comenzaron a revisar los archivos antiguos, asegurando que ninguna sorpresa futura pudiera sacudir el trono nuevamente. Los equipos legales redactaron políticas sobre transparencia y documentación, un reconocimiento silencioso de que incluso la monarquía más antigua del mundo ya no podía confiar en el secreto como su escudo. La reacción pública fue mixta, pero contemplativa. Algunos vieron la admisión real como una prueba de limpieza, de que incluso las instituciones centenarias podían evolucionar ante la verdad. Otros creen que la revelación había fracturado para siempre la ilusión de la perfección de la familia real. Los comentaristas nocturnos debatieron si este era el ajuste de cuentas moderno de la monarquía o su lenta deshacienda. Sin embargo, a pesar de todo, un sentimiento parecía unir al público: respeto por la verdad y una renuente admiración por una monarca que se había atrevido a enfrentarla. La hija, en el centro de todo, se retiró del ojo público, rechazando entrevistas y evitando la publicidad. Fue vista una vez dejando flores en las puertas del palacio de Buckingham, un gesto que conmovió a millones. La fotografía de ese momento, su figura silenciosa debajo de las puertas de hierro, se convirtió en la imagen definitoria de un capítulo que la monarquía nunca olvidaría. Al caer la noche sobre el palacio, sus luces ardieron suavemente contra el cielo oscuro de Londres. El escudo real aún brillaba sobre las puertas, pero ya no simbolizaba la perfección intocable. En cambio, se erigió como un recordatorio de la resistencia, la humildad y el costo de la verdad. Porque al final, ninguna corona, ningún título y ningún legado pueden permanecer intactos por el poder de la verdad. La monarquía había sobrevivido a la tormenta, pero nunca volvería a ser la misma.
Mientras el crepúsculo cubría el palacio de Buckingham con tonos plateados y azules, el mundo todavía estaba hablando. No importa cuán cerradas estén las puertas del palacio, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. La historia de la revelación del ADN del príncipe Andrés nos recuerda que incluso en las familias más poderosas, los secretos tienen límites. Y el tiempo tiene una manera de exigir honestidad. A medida que la tormenta continúa desarrollándose, una cosa es segura. La imagen real que una vez admiramos puede que nunca vuelva a ser la misma. Si quieres mantenerte al día de cada giro y revelación detrás de la cortina real, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a acercarte a la verdad que otros no se atreven a contar. Porque al final, la verdad es la única corona que nunca se desvanece.